con el equipo del Mostrador. Estamos ya con el Mostrador en la clave. Está Santiago Escobar, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y con Mirko Macari. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hay cualquier cantidad de ¿Cuál temas. Este fue un fin de semana que se concentró todo quizás en un día, pero oye, pasaron hartas cosas ayer. Cadena nacional desde Miami, ¿eh? Además, porque queremos cambiar nuestra capital al estado de la Florida. Pero por lo menos cuando tú tienes la oportunidad de ver tecnológicamente minuto a minuto una situación como esta, que actualmente creo que en gran medida hay que debérsela a Trump, guardando las proporciones, el que tú tengas la compulsión por comprobar la existencia del cambio climático, digamos, porque se puso en duda en algún momento dado. Es muy difícil de que tecnológicamente, si está habilitado para ver el estrago en vivo, tú decías no hacerlo. Es muy difícil que el editor se resista a la tentación. Es muy difícil que el canal se resista, particularmente si los otros canales están haciendo lo mismo, digamos. Exacto, no, claro, tienen un efecto. Claro, tiene un efecto curioso. Imitación, así como simios. Pero de verdad, bueno, eran los dioses gritándole estúpido a Trump, ¿eh? Y de alguna manera también se ve, digamos, hay ahí una serie de lecciones sobre, digamos, sobre manejo, sobre situación de crisis, ¿no? Porque es una crisis continuada esa. O sea, un huracán de esa naturaleza es mucho tiempo e implica la paralización general de todo, ¿no? Entonces tú te das cuenta. Yo trataba de ver, por ejemplo, cosas absurdas. ¿Cuánto cable había a la vista? A la vista, sí. Muy poco. Bueno, es que en muchas ciudades de Estados Unidos, particularmente en ciudades donde son terrenos menos sólidos, digamos, como en Los Cayos, en toda esa parte ahí. Qué bueno que no tenía suministro en él, en todo caso. Que no tenía. Bueno, en la explicación, yo estuve algún rato metido en la CNN en español, o sea, el canal 13 ese del cable, y la explicación de la construcción del edificio del Centro de Meteorología o de huracanes, no sé, son 3 cubos de cemento, ¿no? Donde toda la disposición interna, o sea, son a prueba de cualquier cosa, ¿no? Bueno, uno se imagina que son a prueba de que eso tiene que seguir transmitiendo y seguir monitorizando mientras están pasando las cosas. Claro, yo trataba bueno, los terremotos en Chile duran 3 minutos, 4 minutos, ¿eh? Y yo trataba de pensar desde dónde, cómo se podría asegurar la conectividad permanente del sistema nacional. O sea, alguna vez lo inventó don Jorge Alessandri después del 60, ¿no? Del terremoto del 60, pero la verdad es que con la privatización en Chile, todo eso se fue a las pailas. Y hoy día recién se está recomponiendo el sistema de conectividad nacional frente a situaciones de emergencia. Una emergencia de esa naturaleza tendría un país como Chile, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Claro, nosotros afortunadamente no tenemos huracanes, ni tornados tampoco, pero tenemos unas cosas a veces poquititas, pero ni huracanes, porque te imaginas con la cantidad de frente de costa que disponemos. Esto podría ser brutal, digamos, si que hubiese por este lado. Y los pueblitos de madera en la costa chilena, pues. ¿Cómo? Los pueblitos de madera, que son unas casuchitas ahí, las caletas. Bueno, pues si las marejadas dejan una cantidad importante de daño en el mobiliario urbano costero, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, eso por parte de la naturaleza, del análisis televisivo de las noticias de ayer, donde efectivamente hay una sobredosis de presencia en lo que pasa en nuestra sección Miami. Michelada. Claro, nuestra sección, cómo nos vemos en la capital que nos gustaría tener. Claro, ¿a dónde nos llevamos Chile? Pero el hecho es que ayer fue mucho más potente lo que pasó acá y lo que pasó en el Te Deum evangélico, digamos. Por lo menos yo no lo había visto nunca así tan explícito, que se transformara un acto en algo netamente político tan
tan fácilmente, digamos. Bueno, yo de verdad creo que estoy totalmente de acuerdo con tu editorial, o sea, completamente. Recalcaría dos cosas solamente. La primera es que, primero, yo no sé por qué lo laico es doctrina y lo religioso son valores. O sea, yo de verdad creo que los valores laicos son esenciales en el funcionamiento de una república y por lo tanto quiero reivindicar esa aspiración liberal, ¿no es cierto?, sobre el valor de lo laico en el gobierno de la sociedad. Como alguna vez dijo un pastor, que yo se lo escuché hace como varios años, que dijo, bueno, si nosotros entendemos que las personas que no creen en Dios también tienen valores. Bueno, ¿qué tal? O sea, eso es, yo creo que es una cosa que hay que ponerla sobre la mesa, porque de verdad se piensa que lo laico, bueno, es una especie de no creencia, no se cree en nada, ¿no es cierto? Y no es un valor a defender y a expresar. Y lo segundo es que yo estoy totalmente de acuerdo que hace un Estado laico, separado de la Iglesia, en los Te Deum. Chile debe ser de los pocos países del mundo, tal vez deben haber un par de más que tiene este tipo de manifestación. Yo sé que viene de la tradición, en el caso específico de la Iglesia, pues en ese momento la Iglesia no estaba totalmente separada del Estado, había una confusión. Pero lo evangélico viene de la dictadura militar. Y lo de lo evangélico viene de la dictadura militar. Yo creo que el relato tuyo es exactamente eso, es decir, que no es un Te Deum propiamente tal, sino es una acción de gracias, o no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre que tiene, pero que indica que están lo religioso en el marco interno y no sé qué hacen las autoridades civiles, metidas ahí exponiéndose exactamente a eso, ¿no? A desvalorizar lo que es la majestad del poder generado en las urnas, soberano, etcétera, y se someten por un cálculo, yo diría, absurdo, porque si es tan disciplinado el voto evangélico, no tienen ninguna necesidad de ese tipo de manifestación para ir a votar por lo que creen que, o los candidatos que creen que encarnan sus valores. Y por lo tanto, todo está fuera de contexto republicano. Y yo comparto tu criterio, hay una regresión al origen mismo. Exacto. Y eso es que debe ser revisado por las autoridades. Y eso solamente puede perjudicar al mundo evangélico, creo yo, porque eventualmente, no digo que si que Piñera ganan vaya a cambiar el Te Deum, no, pero van a haber, dependiendo de las circunstancias, condiciones mucho más tensas para la posibilidad de este Te Deum, y se van a probablemente a ver iniciativas que digan, oye, a ver, no vamos a ningún Te Deum. De ningún tipo, y por lo tanto hay una situación ahí. No, pero Bachelet se fue a meter a la boca del lobo porque efectivamente hace mucho rato que los Te Deum todos deberían haber sido suprimidos, ¿no? Pero este lastre del pseudo llamado mundo progresista, ¿no? De mantener ciertos apegos institucionales en una idea de institucionalidad mal entendida, ¿no? La separación de la Iglesia y el Estado no deja espacio para este tipo de convergencias que son finalmente convergencias de poderes. Se entiende en la lógica del siglo XX que el Estado es un poder institucional, la Iglesia es un poder institucional, particularmente la Iglesia católica. Si después surge otro poder, la Iglesia se le eleva la capacidad de jerarquía. Entonces, ojo con el concepto de lo institucional en el tiempo que estamos viviendo. Pero lo que de ayer fue un acto de campaña, claramente, que haya hablado un pastor que era candidato a diputado de RN, que hablaba del carácter que tenía. O sea, no es casualidad que ese señor haya hablado, ¿ah? O sea, me imagino que hay algún grado de control sobre eso, y si no lo tienen los pastores, por lo menos lo debería tener el gobierno, el equipo de presidencia. Mostró falencia al permitir que la presidenta se expusiera ante eso. O sea, no hay inteligencia, no hay trabajo de Estado, en eso es completamente deficitario, ¿no? Esas cosas se controlan, para eso son equipos que son muy grandes, ¿ah? Que tienen todos los presidentes de Chile, porque no los pueden reducir, ¿ah? La ANI trabaja para el presidente de la República, y no olvidamos que eso ocurre. Lo que quiero decir es que finalmente lo particular de ayer es la expresión
porque ese mundo cercano a la derecha tiene una sensibilidad de derecha naturalmente. Esa es la expresión de la permanente campaña de demolición que ha hecho la derecha y particularmente el piñerismo de este gobierno y de la figura de la presidenta para volver al poder. Eso es una estrategia que se manifiesta el día 1 y se basa en dos emociones fundamentales. Una, el cómo la Concertación hizo oposición a Piñera, ¿no? Ahí se fragua un sentimiento de revancha, yo creo, en la derecha. Y dos, la incapacidad que tuvieron durante el gobierno de Piñera de torpedear y bajar la figura de Bachelet, a la que en secreto muchos de ellos desprecian. Y entonces se construye el retorno de Piñera casi como una venganza, como una reivindicación, y se basa en un elemento fundamental: demoler todo lo que haga este gobierno. Ahora, el gobierno, eso son parte de las reglas del juego de la política. Lo que pasa es que el gobierno ha hecho bastante por claro, el gobierno también ha tenido una oposición interna, que es un problema político, y no tiene ninguna capacidad de control de agenda. Hoy día, que 11 de septiembre, hay que recordar que el mayor poder de la derecha en Chile, que siempre ha sido una minoría electoral, es su capacidad de crear climas de opinión a partir de la exaltación del miedo, ¿no? Eso ha sido una constante en la historia de Chile, y buena parte de lo que lleva al 11 de septiembre tiene que ver con eso. Esa vez como tragedia, esta vez como comedia, respecto de lo que se ha hecho con Bachelet. Y esta es la puesta en escena de la cúlmine de ese proceso. O sea, ayer era un acto de proclamación y de ovación de Piñera. Él y su hombre fuerte, Andrés Chadwick, ni una palabra respecto a ello, y eso expresa. No, todo lo contrario. Andrés Chadwick hizo un Twitter que a mí me sorprendió muchísimo, porque Andrés, de todas las cosas que eventualmente uno le pueda colgar, es un tipo que tiene conciencia de Estado total y absolutamente, un tipo, yo creo que muy republicano, yo le tengo en ese aspecto respeto, pero ayer hizo una cosa muy curiosa, que fue subir a Twitter, en medio de esta cosa, el video donde se ovaciona a Piñera, diciendo silencio a todo el resto de las otras autoridades. Exactamente, claro. donde básicamente su mensaje es: mira, escuchemos, el pueblo lo pide. Una cosa lo que te que es muy curioso, después de que habían tratado a la presidenta asesina. Pero es que eso te confirma que la estrategia de la derecha es mostrar cómo está el país en el suelo, producto de este gobierno, y la imagen de la presidenta en el suelo, y por contraste se levanta la de Piñera. Es una estrategia súper simple. La derecha tiene la habilidad de comprender ciertas simplicidades de la vida humana, ¿no? Y trabaja sobre ella. Entonces se puede dar el Chadwick de los salones y el Chadwick jefe de campaña, ambos dos, sin problema. Eso es un buen político, una persona que se desdobla sin problemas morales, ¿no? Se trata de tener principios distintos para circunstancias distintas, ¿no? Poner una cara en una cosa y hacer otra. En eso consiste el político de alto nivel. Entonces, en todo caso, Víctor Herrera, aquí por Twitter, dice: idea mía, o Mirko acaba de proponer que la ANI haga trabajo de inteligencia sobre las iglesias. Sobre todo, pues sí, era un trabajo de asesoría sobre este tipo de actos. Por supuesto, o sea, la emitir un informe. El escenario que se configura en el mundo evangélico es este. Yo creo que no es trabajo de inteligencia. O sea, cualquier persona, el secretario, digamos, de la presidenta, pregunta cuál es el programa. Pregunta, pide el programa. Pero quizás lo hicieron y el programa no les pareció malo hasta que de repente hasta que se dieron cuenta que uno de los oradores era candidato de Renovación Nacional. No, pero habían varios candidatos. Habían varios, pero todos entre los oradores, digamos, ¿no? Por lo menos de los que yo vi que entrevistaban más tarde. Pero quizás pasaron todos esos filtros y se produjo una situación que a mí me pareció muy extraña, la situación de los aplausos, muy rara, porque efectivamente se produce un silencio con todas las autoridades, incluyendo, Banco Central, comandante en jefe, toda la situación. Y se produce de pronto esa típica situación donde hay 10 o 12 personas que aplauden a alguien y se genera el efecto cascada del aplauso. Pero la segunda, ¿eso cómo lo puedes parar? ¿Cómo lo puedes evitar? No puedes saber una cosa así si que estuviera concertada, digamos. No, eso no lo puedes parar, pero puedes parar las alocuciones, y prácticamente ahí hay una incitación
a partir de los oradores, ¿no? O sea, tú te referías al entre líneas de los Te Deum de la Iglesia Católica. Y bueno, esos son, ¿no? O sea, hay maneras corteses de decirle a los invitados, mire, yo tengo un desacuerdo con usted y quiero remarcárselo en este momento. Pero lo de ayer fue abiertamente un acto antirrepublicano, la presidenta debió pararse e irse. Pararse e irse. ¿Qué hubiera ocurrido? Esa es la dignidad del cargo, pero como siempre se taima. Con cara de poto. No, pues. Y nadie se atreve a pararse e irse. Sí, está bien, pero todos podemos recomendar lo que la presidenta puede hacer, eso es verdad. Y es simple, y es para sencillo. Eso tenemos el micrófono, gracias. No, por eso, mira, y para eso tenemos los micrófonos. La situación, no sé qué carácter tendría si hubiese pasado aquello, porque se interrumpe el Te Deum, se tienen que retirar junto con ella todas las autoridades y se genera... Pero demuestra carácter, que es lo que le ha faltado. Sí, está bien, demuestra carácter, pero que es un carácter que tiene que ver con ella, con cosas que están diciendo a ella como jefa de Estado. Pero yo encuentro que refleja mucho más interés el que tú aguantes el chaparrón. No, y tú digas, no. Yo no sé. Pero por favor, si lo que le están diciendo al presidente del Senado, le están diciendo a todas las autoridades del Estado, si eso es muy cercano al concepto musulmán de lo que es el poder religioso frente al poder político. Ojo con esta cuestión. Estamos a la vuelta a la esquina del ISIS. Claro, o sea, con esa actitud y con la actitud del pastor Soto y con la actitud de no este Soto que sale criticando, sino el otro, ¿no? Eso es la intolerancia religiosa frente al poder político. Y esa simbiosis que le ha costado mucho a Occidente quitársela, sacársela de encima para producir el laicismo y los gobiernos y la democracia occidental, es precisamente lo que está contaminado hoy día. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una ayatola y los tipos que están ahí adentro diciéndole de cuánto hay al poder político? Muy poca. Por lo tanto, la dignidad del Estado, no representada por ninguno, porque se podría haber parado el señor Saldívar. Y el extravío democrático, porque para mí es un extravío democrático, yo comparto tu criterio sobre Chadwick. Es un tipo lúcido, es un hombre con vocación de Estado, pero es un extravío democrático el que tiene. O sea, no puede hacer lo que está haciendo. Pues no se da cuenta que es la representación que él inviste como ex ministro y como futuro político, y entonces se pone en el papel de estrategia, si es la UDI. Bueno, sí, pero es que esa estrategia es la peligrosa, porque esa es la de la intolerancia. Mira, la intolerancia religiosa, por ahí empiezan la UDI son todas personas muy educadas y muy inteligentes. Cuando conversas con ellos, sí, son un agrado y gobernaron con Pinochet sin ningún problema. Entonces tiene que entender esa dualidad de lo que es la UDI, ¿no? Y eso es lo temible, además, de la UDI. Ahora, vamos de lo que puede venir en este asunto. Esta es una semana, de esa típica semana súper delicada, que se le pone así, pero una especie como, se la pone en el microscopio a la realidad nacional. Porque hoy día es 11 de septiembre y ya hay manifestaciones y cosas así, porque hay siempre en estas épocas cosas que se salen de la norma de los otros días. Por ejemplo, la carta que mandan los ex almirantes y ex comandantes en jefe y ex directores generales de Carabineros al Mercurio, son cosas que suceden en esta época. No se guardan para el 11 de septiembre y esta situación, porque ahí uno se parapeta detrás del discurso que siempre han tenido los militares respecto de la gesta liberadora del 11 de septiembre, y por lo tanto se escuda en el hecho de la efeméride. Y eso genera reacciones y genera movimientos en las calles que estamos viendo probablemente hoy día y que vamos a ver más. Y vuelve el país de alguna manera a colocar la situación no cerrada, por cierto, y no terminada, no acabada, de la división más grande que ha tenido, por lo menos durante el siglo XX, este país, que fue la crisis que culminó con el golpe de Estado. Sí, perdona, yo solo quería hacer un comentario final a lo que decía el Chaco respecto de la vuelta del Islam, o de ciertas manifestaciones del Islam con los evangélicos. Los evangélicos
y ciertos grupos de élite católicos conservadores son nuestro Tea Party. ¿Ah? Entonces, ojo con eso, ¿ah? Que le damos poca bola, que parecen como anecdóticos, como chapuceros, como freak, pero se incuba ahí una forma de ultraderecha religiosa, tanto en sectores socioeconómicamente muy acomodados, el 0,1%, vinculado a los Opus Dei y los legionarios, y también en sectores populares, donde la alternativa a ser delincuente es ser evangélico. Así me lo han comentado gente de ese mundo, ¿no? Es verdad. Una mujer muy pobre, sin cuarto medio, una vez me comentaba que vivía en una población, me decía, yo quiero que mi hijo sea evangélico, porque la alternativa era ser delincuente. Bueno, dicho lo anterior, para ver el tema del 11, sí, es normal por parte de nuestra historia esta semana. Se dice tantas cosas para el 11 de septiembre. Un día hay que comprender el contexto. Evidentemente siempre hay coyuntura. Al parecer este año no habría nada complejo. Está la agenda puesta en si se cierra o no Punta Peuco en estos días. Si se aprovecha, ¿no? El clima como lo aprovechó Piñera para los 40 años del golpe, para hablar de los cómplices pasivos, que comunicacionalmente debería ser comunicacionalmente la semana en que ese hecho tiene más impacto, ¿no? Pasada ya la fiesta, el traslado de presos de Punta Peuco deja de tener simbolismo, ¿no? Y en esta época son muy importantes los simbolismos. Yo, respecto del 11, solo quiero decir, porque se da que cada uno naturalmente opina lo que quiere opinar y dice lo que quiere decir y hace énfasis en lo que quiere hacer. Me interesa lo que pasó en torno al 11 de septiembre como un proceso largo, y yo recomiendo siempre leer, para comprender de verdad lo que ocurrió el 11 de septiembre, leer el libro La Conjura de Mónica González. Creo que debería ser un libro de lectura obligatoria en los colegios, porque te desmitifica todo lo otro, lo que es ciencia política, teoría, con hecho duro, en narración de contexto histórico. El golpe militar fue planificado mucho antes de que Allende asumiera el 4 de septiembre del año 70, y eso es la única perspectiva posible. Todo el resto, lo que se centra en el rol de Pinochet o los días previos, porque eso es muy periodístico, ¿no? Yo creo que es chimuchina. Oye, yo en esa cosa, no sé, tengo ciertas convicciones, digamos, que desde el punto de vista de la libertad política y de la reelaboración sobre la política del país. Punto 1. La carta de los ex comandantes en jefe es bien interesante, fíjate. Es muy interesante, pero uno tiene que leer, si uno la lee, ¿no es cierto?, exactamente poniéndolos como ellos se ponen a sí mismos en la carta, como actores. Uno dice, escribieron contra ellos. Exactamente escribieron contra ellos. Porque el relato o la imputación que le hacen a la democracia no lo respetaron, pero absolutamente en ninguna parte. Segundo, la institución a la que pertenecen. Segundo, los comandantes en jefe, estos son los comandantes en jefe de la democracia. Ojo con esta cuestión. Y desde el punto de vista, digamos, de lo que expresan como doctrina, demuestran que están fuera, se ponen fuera del Estado, se ponen como actores sociales muy fuera del Estado, y por lo tanto esto es como si la gente, los ex ministros de salud, se pusieran fuera del Estado, ¿no es cierto?, respecto de su papel como ministros de salud. Las instituciones armadas son instituciones del Estado de Chile. Entonces lo que pasa es que no ha habido un elemento central en la recomposición orgánica e institucional de las Fuerzas Armadas, y eso se lo demuestran sus comandantes en jefe, luego los coroneles, apoyando lo de la carta, básicamente porque ellos están pensando desde la situación revolucionaria. Entonces yo digo, lo del 11 de septiembre no fue un golpe de Estado, fue una revolución militar conservadora en el Estado de Chile, y esa es una revolución donde la parte de la fuerza no se legitimó. No, ¿por qué no lo hicieron? No sé, pero discutir las cosas como son realmente es un punto importante. Entonces, el golpe de Estado no fue un golpe de Estado, no fue un golpe contra
contra las tradiciones. Fue una revolución militar, civil militar. Mira, sobre eso, Santiago, hay bastantes cosas que a estas alturas ya nosotros conocemos como signos, digamos. No cabe la menor duda que cuando de tanto en tanto aparecen estas comunicaciones públicas de los ex generales o los ex coroneles, hay un intento de señalar y comunicar, mira, los activos no pueden hablar por su cuenta y por lo tanto hablamos nosotros por ellos. Lo que no necesariamente es cierto, ¿ya? Pero por lo menos tienen vasos comunicantes. A mí me sorprendieron algunas cosas en esta carta, porque han habido cartas anteriormente y generalmente hay posición, tienen organizaciones que están permanentemente saliendo a la publicidad. Me sorprendió mucho el párrafo siguiente que voy a leer. Dice: consideramos grave que el único sector que ha asumido sus culpas en el ayer se lo discrimine abiertamente. Por el contrario, los otros sectores, activos y pasivos en la tragedia de antaño, disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos, sin que hayan respondido por sus propias culpas, que en el caso de los ámbitos políticos y judiciales no fueron ni pocas ni menores. ¿Para qué decir de aquellos que optaron por la vía armada y que ganaron la impunidad? Coloco la última frase, para qué decir los de la vía armada, porque cuando está hablando de los sectores de los sectores que tienen todos los caminos y espacios abiertos, que no han respondido por sus propias culpas, no se está refiriendo a los que optaron por la vía armada, de la manera, por eso tienen un párrafo aparte. Yo creo que es la primera vez que de alguna manera se desliza de que hay un mundo civil que apoyó al gobierno, que parte de los militares. Claro, que apoyaron a los militares, que gozan hoy día de todos los privilegios de ser candidatos a senadores, diputados, etcétera, de partido, y que están libres y caminando por las calles y no tienen ningún problema, que tuvieron participación en esa época y que sin embargo dejaron básicamente caer a los militares únicamente. Lo dicen, Fernando, tan importante lo que tú señalas, que lo dicen además en un párrafo con un concepto que toman, que no es nuevo en ellos, pero que lo toman de la situación colombiana. Hablan de justicia transicional. Este concepto tan discutido en Colombia, en torno al plebiscito incluso que se dio, el de la justicia transicional, es decir, en los momentos en que se produce una paz social, ¿no es cierto?, etcétera, se legitimaban algunos que habían tomado, en fin, qué sé yo, y se establecían verdaderas, qué sé yo, esto quedan intocados. Eran parte del acuerdo institucional. Fíjate, toman ese concepto y lo van a seguir usando. No, y además, bueno, y eso es muy justo con lo que tú estás señalando. En esa frase se expresa muy bien lo que es en la historia profunda de Chile el golpe. Eso lo dice Alfredo Jocelyn Hall. El golpe es el momento en que el patrón pierde el control del fondo y le pasa al fondo al capataz. Y los militares son los capataces por la rebelión de los inquilinos. Llega el capataz con la huasca a poner orden y después se va a la cárcel, pero el dueño del fondo sigue siendo el dueño del fondo, el patrón. Pero una mezcla y eso más. Es cuando vemos a los líderes de la concertación en las páginas sociales del Mercurio con don Agustín y la gente de la Sofofa, y los sargentos y los cabos, los mayores, los capitanes ahí en Punta Pepa. Pero mira, es una mezcla, yo digo, mucho más compleja. Si uno lee las actas secretas, por ejemplo, se discute todo el tema de la AFP, uno dice, pero ¿qué hace este milico ignorante a cargo de todo? Porque en la discusión que se da en torno, Pinochet estaba preocupado de que nadie se fuera a robar la plata. Todos le trataban de explicar que todo esto estaba muy resguardado y Pinochet decía, sí, pero van a llegar los vivos y alguien nos van a dejar lleno de papeles y se van a llevar la plata. O sea, lo que hay es un concepto y donde hay sargentos, generales, cabos, etcétera. Pinochet, una casualidad histórica que después lo hayan ubicado, le hayan puesto un pedestal, etcétera, y traten de explicar cómo este milico muy básico terminó gobernando a todo el mundo por la fuerza y por el terror, y montaron una máquina, pero que era funcional a la revolución conservadora que venía, claro, fraguándose. Esto es una gran revolución. Yo tengo que reconocer que ese párrafo, bueno, a todos los que hemos hablado de la dictadura cívico-militar desde pila de años, civil-militar, yo le encuentro razón en eso. Yo creo que han sido, y con justa razón,
en absoluto con justa razón, mandados adelante para que justamente muchos de los ideadores, muchos de los tipos que sugirieron cosas, muchos de los que inventaron cosas, muchos de los que formaron y generaron cosas, pudieran tener una vida muchísimo más distendida. Bueno, y todos esos nombres están detallados en el libro La Conjura de Mónica González, partiendo por Agustín Eduardo y error clave, ¿no? Desde antes de la elección de Allende, de esta idea de despejar de una vez y por todas el peligro del comunismo, del marxismo, de los cambios sociales, de aquí a 50 años para adelante. Sí. Así que hay que recordarse de las últimas estrofas de la canción nacional, porque estas cosas las tienen que recordar sus hijos también. Ojo, que la historia... Lo sabrán nuestros hijos también. Esa sería una buena enseñanza, porque cuando uno se mete en este tipo de cosas con los aliados, que yo no tengo nada que ver, no tengo nada que decir respecto de las alianzas que se producen para una determinada ruptura democrática. Lo único que sí tengo que decir es que la historia dice de que hay algunos que siempre se salvan más que otros, y que generalmente los que nunca se salvan tienen un uniforme. El capataz. Nos tenemos que ir. ¿Qué es la función? Pues el ejercicio de la fuerza. Nos tenemos que ir y agradecemos a Santiago Escobar y a Mirko Macari. Gracias, Fernando. Gracias, volvemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada.